Muy buenos días, soy licenciada Josefina Ricota y vamos a ver el video de explorar la mente adolescente, el pensamiento como brújula. Durante la adolescencia no solo cambia el cuerpo, cambia la forma en que se piensa. Es un tiempo de expansión interna, donde la mente se convierte en un espacio más amplio, más flexible, más complejo. Es una etapa en la que el pensamiento se eleva por encima de lo concreto y se aventura hacia el mundo de las posibilidades. El adolescente comienza a imaginar, a juzgar, a anticipar, a preguntarse cosas que antes simplemente aceptaba. Y este despertar cognitivo no es superficial, transforma cómo el joven se entiende a sí mismo, cómo se relaciona con los demás y cómo interpreta el mundo que lo rodea. Uno de los cambios más significativos en la adolescencia es el surgimiento del pensamiento abstracto, una capacidad que transforma radicalmente la forma de comprender el mundo. A diferencia del niño, que necesitaba hechos concretos, tangibles y observables para razonar, el adolescente comienza a operar con ideas que van más allá de la experiencia inmediata. Puede pensar en lo posible, en lo simbólico, en lo hipotético. Se plantea preguntas del tipo ¿qué pasaría si? Considera escenarios alternativos y compara realidades con otras que aún no existen o incluso jamás podrían existir. Esta habilidad de pensar sobre lo que no está presente, lo que no es evidente, es un rasgo distintivo del desarrollo cognitivo de esta etapa. Piaget describió este cambio como el ingreso a la etapa del pensamiento operacional formal, la última en su modelo de desarrollo cognoscitivo. En esta etapa, que según Piaget suele comenzar alrededor de los 11 o 12 años, el adolescente adquiere la capacidad de razonar de forma lógica sobre proposiciones abstractas, utilizando un pensamiento hipotético deductivo. Es decir, no solo analiza los datos disponibles, sino que puede construir hipótesis, anticipar consecuencias y evaluar diferentes resultados sin necesidad de verlos representados en la realidad. Como explica Piaget, el pensamiento formal permite al adolescente desprenderse de lo real inmediato y operar sobre lo posible, sobre lo concebible, aunque no sea verificable. Dentro de esta estructura cognitiva más sofisticada, el adolescente puede combinar variables, identificar relaciones causales complejas y manipular ideas de manera más flexible. Piaget reconocía que el acceso a esta forma de pensamiento no es automático ni universal. No todos los adolescentes llegan a dominar el pensamiento operacional formal y muchos lo hacen de forma parcial o limitada a contextos específicos, como el ámbito escolar. Además, el mismo Piaget admitía que ciertos factores externos como la estimulación intelectual, la calidad de la educación, el entorno cultural y socioeconómico, influyen notablemente en la consolidación de esta etapa. De hecho, investigaciones posteriores al modelo piagetiano, como las de Dassen en 1972, han mostrado que el desarrollo del pensamiento formal no ocurre con la misma frecuencia ni en las mismas edades en todas las culturas. Incluso entre quienes acceden a esta capacidad, no siempre se utiliza de manera constante. En situaciones de presión emocional, inseguridad, conflicto, muchos adolescentes tienden a recurrir nuevamente a formas de razonamiento más concretas, centradas en lo observable y literal. Como señala Piaget, el desarrollo cognitivo no es lineal ni irreversible, es dinámico y está en contacto e interacción con el contexto. Por eso, el pensamiento abstracto no debe ser entendido como un punto de llegada fijo, sino como una herramienta que se va afinando, consolidando y adaptando según las experiencias, los desafíos y las oportunidades del entorno. Otro aspecto crucial de esta etapa es el desarrollo de la metacognición, la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Es un proceso que le permite al adolescente observarse mentalmente, revisar cómo aprende, cuestionar sus decisiones y establecer estrategias para alcanzar objetivos. Comienza a planificar con mayor autonomía, a distinguir entre lo urgente y lo importante, a analizar sus errores y a corregir el rumbo.
se vuelve más reflexivo, más consciente. Este crecimiento también está ligado al fortalecimiento de las llamadas funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la toma de decisiones, la planificación a mediano y largo plazo y la flexibilidad para adaptar su pensamiento según la situación. Pero este salto cognitivo no viene solo. Trae consigo una profunda introspección y muchas veces un particular egocentrismo. El adolescente siente que el mundo entero lo observa y lo juzga. A esto se lo llama audiencia imaginaria. Se trata de una sensación persistente de estar bajo la mirada de los demás, como si cada paso, cada palabra o cada elección estuviera siendo evaluada. Esta autoconciencia puede ser motor de crecimiento, pero también fuerte de angustia. Sumado a esto aparece la fábula personal, una creencia de que sus emociones son únicas, incomparables, incomprendidas. Algunos adolescentes llegan a pensar que están por encima de las reglas naturales, que a ellos no les pasará nada malo, que son invulnerables. Y esto, claro, puede llevarlos a asumir conductas de riesgo sin medir las consecuencias. Con el desarrollo de un pensamiento más complejo, la mirada del adolescente sobre el mundo social adquiere nuevas etapas y capas de profundidad. Ya no observa pasivamente las normas, los discursos y las dinámicas que lo rodea. Comienza a interrogarlos. Las instituciones que antes parecían incuestionables, la escuela, la familia, la religión, el Estado, son puestas bajo la lupa de su pensamiento naciente que busca sentido, congruencia y justicia. Este escepticismo no es mero capricho ni rebeldía, sino causa, es un signo de su crecimiento intelectual. El adolescente empieza a construir su propio sistema de creencias y valores, y para ello necesita contrastar lo que le enseñaron con lo que observa, con lo que siente, con lo que comienza a intuir por sí mismo. Dentro de este proceso, la familia ocupa un lugar clave. Los padres, antes vistos como figuras de autoridad absolutas, son ahora comparados con ideales internos que el adolescente elabora. Surgen preguntas como ¿por qué debo obedecer? ¿Qué tan coherentes son los adultos que me educan? ¿Por qué se hace esto y no de otra manera? Esta revisión crítica puede desencadenar fricciones, especialmente en asuntos cotidianos como los horarios, la ropa, las tareas domésticas o las decisiones escolares. Pero estos desacuerdos, lejos de ser amenazas al vínculo familiar, son ensayos necesarios de diferenciación. Son las formas en las que el adolescente prueba su capacidad para sostener una opinión, defenderla y negociar. Desde esta perspectiva, los conflictos pueden resignificarse como escenarios fértiles para el diálogo y la transformación de los vínculos. Si los adultos logran responder sin autoritarismo, si ofrecen escucha sin ceder completamente el rol de guía, si están dispuestos a realizar también sus propias certezas, entonces el adolescente se sentiría legitimado en su proceso de individualización. En lugar de una relación jerárquica basada en el control, se puede abrir paso a una relación más horizontal, basada en el respeto mutuo y en la construcción compartida de reglas. Así el adolescente aprende a pensar con libertad, pero también con responsabilidad, en el marco de vínculos seguros que no lo invalidan, sino que lo acompañan. El surgimiento del pensamiento abstracto en la adolescencia no solo transforma la manera en que los adolescentes entienden el mundo, sino también cómo se posicionan éticamente frente a él. Esta nueva capacidad de pensar en términos generales, hipotéticos y complejos, les permite formular preguntas fundamentales. ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué algunas cosas justas y otras no? ¿Qué significa ser buena persona? Así comienzan a alejarse de una obediencia mecánica o basada únicamente en la recompensa y el castigo. La moral infantil centrada en cumplir reglas para evitar consecuencias negativas empieza a ceder a una ética más reflexiva, donde el adolescente se plantea el sentido de esas reglas, su coherencia y su validez en distintos contextos. Este tránsito se vincula con lo que el psicólogo Lawrence Kohlberg definió como las etapas del desarrollo moral. Según su teoría, durante la adolescencia muchos jóvenes superan el nivel preconvencional, donde prima el interés
propio o el temor al castigo, y atraviesan el nivel convencional caracterizado por la necesidad de aprobación social y el respeto a la autoridad. Sin embargo, lo más transformador ocurre cuando algunos logran alcanzar el nivel post-convencional, donde ya no se guían exclusivamente por lo que la sociedad espera, sino por principios éticos más profundos como los derechos humanos, la equidad o la justicia, incluso si eso los lleva a discernir con las normas vigentes. Este despertar moral es un proceso gradual y lleno de tensiones. El adolescente se ve enfrentado a dilemas reales, si consumir o no sustancias, o no, y si respetar o no ciertas normas escolares, si seguir tradiciones religiosas familiares o construir una espiritualidad propia. Comienza a diferenciar entre lo legal y lo legítimo, entre lo permitido y lo justo. Estas preguntas éticas no son teóricas, tocan su vida cotidiana y su proyección hacia el futuro. Muchas veces este despertar genera incomodidad tanto en el joven como en su entorno, pero también es una oportunidad invaluable para el crecimiento interior. Cuando se les ofrece un espacio para pensar, para dialogar, para disentir, sin ser castigados, los adolescentes pueden desarrollar un sentido ético sólido, genuino y comprometido con su entorno. Así, el pensamiento abstracto no solo les permite resolver problemas matemáticos o planificar a largo plazo, les brinda herramientas para construir una brújula moral propia, que les permita orientar sus decisiones en un mundo lleno de matices, contradicciones y desafíos. Es en esa brújula, nutrida de reflexión, experiencia y acompañamiento respetuoso, donde muchos jóvenes comienzan a construir los valores que guiarán su vida adulta. Este despertar moral no ocurre de un día para otro, requiere tiempo, experiencia, dilemas reales. Y aquí la educación tiene un rol clave. Se ha demostrado que cuando se le plantean dilemas éticos y se los invita a debatir, muchos adolescentes comienzan a construir un pensamiento moral más sólido y más maduro. No basta con decirles qué está bien y qué está mal. Hay que invitarlos a pensar por sí mismos, a descubrir sus propios motivos para actuar con integridad. En definitiva, el desarrollo cognitivo en la adolescencia no puede entenderse solo como un conjunto de nuevas habilidades mentales o como un perfeccionamiento del razonamiento lógico. Es, en esencia, una transformación profunda, integradora, que abarca la totalidad de la experiencia vital del adolescente. Tal como afirman Papalia, Olds y Feldman, el pensamiento de la adolescencia se vuelve más abstracto, lógico y reflexivo, lo que impacta no solo en el plano académico, sino también en la identidad personal, las relaciones sociales y la vida emocional. A medida que el adolescente incorpora nuevas formas de procesar la información, su mundo interno se reorganiza. Aprende a pensar de otra manera, sí, pero también a sentir de otra manera, a nombrar lo que le pasa con más precisión, a distinguir entre sus emociones y la de los demás, a encontrar sentido donde antes solo había confusión. Este cambio estructural en el pensamiento habilita nuevas preguntas existenciales, éticas y vinculares. El adolescente ya no solo busca saber quién es, sino también quién quiere ser, qué desea defender y en qué cree profundamente. Según Erikson, esta etapa del desarrollo está marcada por la búsqueda de una identidad coherente, y esa búsqueda se construye en gran medida a partir de las herramientas cognitivas que permiten reflexionar, cuestionar, comparar, imaginar y proyectar. La adolescencia es la etapa en la que la persona debe forjar un sentido del yo a través del ensayo y el error, combinando elementos heredados con experiencias actuales, afirma Erikson. Este proceso de construcción identitaria no sería posible sin la evolución del pensamiento que tiene lugar en estos años. Desde otra perspectiva, según Howard Gardner, en el año 2000, enfatiza que el desarrollo cognitivo no es un proceso aislado del contexto. Depende de las oportunidades culturales, educativas y afectivas que el adolescente encuentra a su alrededor. La mente adolescente necesita ser estimulada, escuchada, desafiada, acompañada.
Es en este intercambio con el entorno donde sus capacidades pueden expandirse realmente. En palabras de Vygotsky, el desarrollo de las funciones mentales superiores ocurre primero a nivel social y luego se internaliza. Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces, primero en el plano social y después en el plano individual. Comprender esta etapa como una metamorfosis integral, cognitiva, emocional, social, moral, implica también posicionarse desde una mirada educativa más empática y responsable. Los adultos, padres, docentes, profesionales, tienen el desafío de ofrecer espacios seguros donde el pensamiento pueda crecer sin miedo, donde el error no sea castigado, donde el conflicto se traduzca en aprendizaje. Tal como señala Deval en 2002, la adolescencia es un momento de reorganización profunda de la personalidad que solo puede consolidarse si el entorno facilita experiencias significativas que ayuden a elaborar una visión integrada de sí mismo y del mundo. Si es un proceso desafiante, implica desarmar estructuras previas, tolerar la incertidumbre, soportar contradicciones internas y externas. Pero también es un proceso profundamente fascinante, porque en este tránsito lleno de preguntas, de búsquedas y de contradicciones, el adolescente empieza a vislumbrar lo más genuino de sí mismo. Y quizás sea en este punto, en este cruce entre pensamiento, emoción y sentido, donde empieza verdaderamente a construir su adultez. Acompañar este proceso implica comprender sus complejidades, implica no solo subestimar ni idealizar, significa ofrecer herramientas, espacios de diálogos, modelos coherentes, porque cuando un adolescente aprende a pensar con claridad y profundidad, también empieza a construir su futuro con más libertad y responsabilidad. Y ahí es donde la mente se convierte en brújula, en faro, donde pensar es también un acto de transformación.